Guille, Hola, ¿cómo andás, Sofi? espectacular voz. Muy bien, muy bien, Me muy encantó, me contento. encantó. Bien, vamos a esperar unos segunditos. Si ya vamos arrancando. Bueno, Bien. Bueno, Guille, hoy nos toca como tema el propósito como conector y en un mundo donde las métricas y los datos son importantes, el propósito se convierte en el motor que impulsa la motivación, el compromiso y la lealtad de los empleados. Y la verdad que ahora es el momento de presentarte a vos, nuestro invitado estrella. La verdad que tenía ganas, Guille, de este espacio con vos. Bueno, lo presento formalmente, Guillermo Castro, HR Manager de Terragene, que es una empresa de biotecnología líder mundial en el campo de la prevención de infecciones. Guille tiene estudios iniciales de contador, pero como él se define, un bicho de recursos humanos. Y me gustó una frase que me dijiste que vos en HR te sentís como socio estratégico del negocio. Y bueno, claramente con 5 años de experiencia en HR, sos claramente un socio estratégico del negocio, profesor de la maestría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en la Universidad UCEL. Así que bueno, Guille, bienvenido a esta nueva Talk. ¿Cómo estás? bueno, muchas gracias por la bienvenida. Yo también tenía muchísimas ganas de tener esta charla, esta Hugh Talks, de ser parte de este ciclo que está buenísimo, que me parece que conecta muchísimo a la comunidad de Char y qué mejor que hacerlo con vos. Me encantó, Guille. Bueno, Guille, hoy el título de nuestra Talk no es para ponerte presión, pero es el propósito organizacional como clave para el éxito y la motivación de los colaboradores. ¿Qué título? Sí, Y un poco como para arrancar con una primera pregunta es, ¿qué es realmente un propósito y cómo sentís vos que se construye? bien. Como propósito personal, creo que es la razón de ser de cualquier persona, ¿sí? El sentido de vida y la guía de todas nuestras acciones y decisiones. Si tuviera que, así de simple y así de profunda la definición, pero si tuviera que pensar en cómo construir o cómo encontrar o descubrir ese propósito, porque también es cierto que hace tiempo atrás pocas personas, o estoy pensando en mis padres, en mis abuelos, difícilmente pensaban tanto como en esta época en el propósito de vida o personal, y mucho menos en el organizacional. Entonces, si tuviera que construirlo o descubrirlo, como decía, ¿no? Repensarlo, creo que hay más de una receta, entre comillas, pero yo en mi caso elegiría, o en mi receta incorporaría tres ingredientes fundamentales o tres pilares. El primero de ellos, los valores, ¿sí? Creo que es muy importante revisar los valores. Los valores son el conjunto de creencias muy arraigadas desde nuestra infancia, que están determinadas por nuestro contexto de crecimiento en esa infancia, por nuestra cultura en la que crecimos. No es lo mismo los valores de ciertas culturas del mundo y de otras. eh, y también por las oportunidades de crecimiento que hemos tenido en los contextos que hemos tenido cada uno en esa etapa inicial de desarrollo. Después creo que esos valores se van eh, forjando, quizá poniendo muy a prueba en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Que donde uno empieza a tomar esas primeras decisiones relevantes, ¿sí? Y se empieza a descubrir en el mundo de otra manera, revelado en el mundo y en un montón de cosas, y entonces pone a prueba esos valores. A mí me gusta el concepto de forjar valores, ¿no? De decir, bueno, estos van a ser mis valores ya, a veces inconsciente o generalmente inconscientemente. El segundo pilar o ingrediente que yo tendría en la construcción de mi propósito
tiene que ver con las competencias, ¿sí? De cada persona, ese Sí, conjunto de habilidades, de actitudes y de comportamientos que me van a permitir lograr ese objetivo en la medida que lo desarrolle, ¿sí? Que pueda desarrollar esas competencias, que tenga las oportunidades para desarrollar esas competencias, que tenga guía, pero claramente como herramienta para el logro de mi propósito, creo que ese pilar es fundamental. Y por último, y no menos importante, o el más importante creo yo, las emociones, ¿sí? Las emociones como, a mí me gusta visualizarlo como una autopista hacia el propósito, ¿no? Es decir, cómo me voy sintiendo en esa autopista, si voy liso, llano, armonioso, o voy a los saltos, a los golpes, chocando, hacia ahí, porque esas emociones me van a hacer vivir y sentir, sobre todo, sentir ese propósito de vida, esa satisfacción, tanto las emociones positivas como las negativas, porque también alguien que sea experto en emociones me va a decir, y no vas a negar las emociones negativas o las vas a reprimir. No, no, por supuesto que no. Creo que las emociones negativas son una guía también para saber lo que no es mi propósito, ¿no? Eh, Así que creo que en esos tres pilares construiría mi propósito, pensando en mis valores, pensando en qué competencias tengo y cuáles quiero desarrollar, y a través de mis emociones. Si son positivas, como luces de que es por ahí, ¿no? De que por ahí quiero ir y descubrir mi propósito personal. me encantó. Guille, y ahí escuchándote un poco, hablabas un poco de la definición de propósito y cómo lo construís. ¿Cómo llevamos esto a la construcción o la definición del propósito organizacional y Sí. por qué realmente es tan importante hoy en las empresas? Bueno, como te dije recién, el propósito personal es la razón de ser de la persona y por ende el propósito organizacional para mí es la razón de ser de la organización o debería ser la razón de ser de la organización, la que guía todas las acciones y decisiones de una organización. La complejidad de las empresas, sobre todo, que es el mundo en el que más me muevo y generalmente más experiencia tengo, es que tiene que estar sustentada en un modelo de negocio, porque si no termina siendo una ONG, que es válido, pero es otro tipo de organización. Entonces, en una compañía, creo que el desafío más complejo es ese, es que la organización tenga un propósito, pero que tenga un modelo de negocio sustentable, esa relación, ese relacionamiento entre modelo de negocio y propósito organizacional, tenemos que procurar que se lleve bien. Creo que ahí sí los HRBP o los Business Partners de recursos humanos tienen un rol clave, fundamental, que unen lo abstracto, lo del propósito organizacional con un poco más con el mundo de los negocios y con cómo vamos a sustentar la vida diaria de esa organización. A su vez tiene una complejidad mayor, que es que esa organización está llena de propósitos personales, como dije recién, porque son organismos vivos llenos de personas, desde chicas hasta más grandes. Y entonces esas personas van a estar más o menos alineadas con ese propósito organizacional. Desde recursos humanos, lógicamente, vamos a buscar que estén lo más alineado posible. Yo creo y siempre digo, hay un porcentaje de alineamiento, a veces si es 100%, eh, enhorabuena, sería lo mejor, pero no siempre pasa eso, no siempre pasa eso, y después entran a jugar otros factores de compensación de esos porcentajes de no alineamiento, pero el alineamiento te asegura sustentabilidad de largo plazo cuando estás alineado con el propósito organizacional, ¿no? Bien, bueno, Guille, ahí justo hablabas de las coincidencias o no coincidencias y quiero hacértela un poco más difícil. La pregunta es, ¿qué pasa, digo que sea el caso, por las Sí, dudas,
si no me siento identificada con el propósito organizacional? O sea, ¿qué harías vos en mi lugar si sos parte de la organización y por un lado, y sucede eso, y qué harías vos desde ese rol de HR? No sé si para evitar, pero sino para también gestionar esos casos. Sí, mirá, como dije antes, pensar en el propósito y descubrir, hacer ese viaje introspectivo profundo, porque es muy profundo en lo personal y mucho más profundo en lo organizacional, porque son muchas personas, eh, es algo bastante moderno, si se quiere, en la historia de la humanidad, es decir, ¿no? Antes éramos algo más, sin ser un experto en antropología, pero digo, sí, antes éramos más de vivir por subsistencia, ¿sí? Y bueno, y más acá en el tiempo, en el trabajo, trabajábamos meramente por intercambio con el dinero y ya. Y bueno, y más actualmente estamos pensando en el propósito. Entonces, es muy normal encontrarse o encontrarme y encontrarnos los profesionales de recursos humanos en organizaciones donde ya las personas están con 15, 20 años de antigüedad y si yo nunca pensé en mi propósito personal y ahora que lo pienso, realmente no está para nada alineado con la organización o con el propósito de la organización. Entonces, podría ensayar una respuesta romántica y decirte, no, mirá, repensalo de nuevo a tu propósito y demás. Yo creo que la respuesta es más práctica, es si no estás alineado con el propósito de tu organización, anda pensando en salir de esa organización hacia otra de una manera honesta con vos mismo y con la organización a la que perteneces. Y desde el punto de vista de HR, y si tuviera la hoja en blanco, ¿no? Que creo que a Sí, eso apuntaba la segunda parte de tu pregunta. claramente, vamos. eh, Quiero ver esta parte, a ver cómo sigue esta parte. sí, si tenés la oportunidad de tener un proyecto de cero o no, o empezar a hacer las cosas ahora de aquí en adelante con foco y con las personas en el centro y con el propósito de las personas en el centro, eh, te diría que empieces a pensar, o yo, sin lugar a dudas, pensaría en el ciclo de vida del empleado, ¿sí? En cómo prestamos atención al ciclo de vida, sobre todo mucha atención en que es un step, una fase muchas veces subestimada y para mí es sumamente crítica, la de búsqueda y atracción de talento. En esa etapa es donde vos estás incorporando a las personas. Con lo tal, por lo tanto, deberías incorporar a las personas que tengan el propósito lo más alineado al propósito organizacional de tu empresa. Y entonces evitarías después tener eh, que adecuar o forzar cosas eh, acciones o comportamientos que a la larga no se van a dar o va a terminar quebrando a la persona, sobre todo por dentro, por este lineamiento que te decía, ¿no? Valores, com- eh, com- eh, competencias y emociones, ¿no? A veces algunos coaches lo señalan en el centro de las personas, lo que pienso, lo que digo, lo que siento. Eh, es ahí donde tenemos que prestar mucho foco, mucha atención en esa atracción de talento. Nos engaña muchas veces como profesionales de recursos humanos, sobre todo a quienes trabajan en atracción de talento, la parte técnica, porque ves un candidato que tiene excelentes Lazo. cualidades técnicas y Sí. decís, lo quiero ya, y bueno, pero después eso tiene un costo grande para la persona y para las repercusiones que tiene esa persona en su relacionamiento interno y externo, porque también está en medio de una comunidad en la que va a decir, mirá, no me cuidaron, no me dijeron que el propósito organizacional era ese, no me lo dejaron claro, no me dejaron claro cuáles eran sus valores organizacionales. Entonces yo entré de alguna manera seducido por la propuesta, pero después me di cuenta que, que estoy en un problema, ¿no? En un problema esencial, diría. Y ahí, Ay, que tiene que ver quizás, Guille, como con el tema de alinear, en ese alineamiento de propósitos, tiene que ver con alinear expectativas, ¿viste? Como en tres partes sí, del grado de organización y persona.
Y lo quiero Ahí llevar, déjame dale, agregarte algo que a mí me encanta. Es un concepto propio a que ver, es el de, y de paso unimos métricas con propósito, que sé que es un poco el desafío de hoy. eh, el concepto de KPI emocional. Viste que hablan mucho de KPI siempre en las organizaciones, y a mí me gusta mucho el concepto de KPI emocional, de decir, bueno, como una tareita para tu casa, para algo que te puedes llevar práctico. Mirá, todos los días o una vez por semana, pensá y anotate en el medio que vos quieras. Yo anoto en libreta porque tengo 44 años, pero, pero digitalmente, en la red social que vos quieras, como quieras, anotate qué emociones te generaron ciertas acciones durante el día, durante ese periodo de tiempo, y positivas y negativas. Y anda midiendo si son mayoritariamente positivas o mayoritariamente negativas y qué tan relacionadas están con ese propósito tuyo personal. Entonces ahí te vas a dar cuenta rápidamente si donde estás trabajando estás alineando tu propósito personal con el de la organización, o realmente tenés que pensar en salir de ahí porque es por otro lado. un termómetro emocional, ir Un registrando ese termómetro emocional. termómetro emocional. Me Me gusta. encantó, me encantó. Guille, ahora te voy, viste que voy como de a más a menos. Sí. Ahora te quiero llevar en Terragene, que estás Uf, vos ahí en el día a día, sí, es es una empresa de biotecnología con todo lo que implica la impronta, los cambios, ese sí. dinamismo es cómo definen en Terragene hoy su propósito organizacional, incluso con los cambios que pueden haber surgido, y cómo han hecho para que todos, la palabra todos es muchísimo, pero un gran porcentaje, en la gran Sí. mayoría de los equipos, de los colaboradores, realmente se sientan como identificados, que lo tengan como impregnado y sobre todo estén motivados a través de ese propósito. Sí, mirá, como bien dijiste, Terragene es una startup, y es una startup sumamente con propósitos. Y digo con propósitos porque si bien es uno, es un grupo de compañías que usa la biotecnología como medio para mejorar el mundo, que es parte de nuestro propósito. Nuestro propósito es crear juntos un, un mundo mejor en el futuro. Si bien es corto, el propósito es muy potente porque eh, siempre pensamos en situaciones, en soluciones globales, nunca pensamos en nuestro metro cuadrado, sino en escalabilidad de las soluciones bio y biotech, y por naturaleza esas soluciones biotech son amigables con el mundo, por eso pensamos en cómo hacer un mundo mejor. Y eso nos da una cierta ventaja porque hoy en día muchas de las personas que piensan en el propósito piensan en cómo mejorar el mundo. Entonces, el alineamiento se nos da de una manera quizás más natural que otras industrias más difíciles de relacionar, pero no imposible. Nosotros en Terragene lo que hacemos mucho es trabajar con la comunicación. La comunicación para nosotros es hiperpotente, es un arma de doble filo, como siempre digo, ¿no? Porque es sumamente potente, pero si la manejas mal, puede generar distorsiones y puede generar discordancias o incoherencias que, que el empleado puede malinterpretar o, o- o entender de otra manera la realidad del propósito, y eso puede generar un desalineamiento por falla en la comunicación. Entonces trabajamos mucho en la comunicación, nos apoyamos mucho en la tecnología. Hoy hay tecnologías sumamente potentes para esto, ¿no? Para crear redes, para crear comunidades, muros. Nosotros tenemos el Terra News, que es cualquiera diría, sí, es un boletín más de información. No, tratamos de hacerlo muy, si bien tiene información formal, tiene mucha información de esto que decía antes, ¿no? De valores compartidos, de emociones compartidas, de vivir,
de participar experiencias compartidas, ahí compartimos también muchos de los proyectos que son individuales y se canalizan por la organización, y los proyectos de la organización propiamente dicho, en los cuales se involucran o involucramos intencionalmente a nuestras personas. Entonces todo eso genera identidad con valores, con comportamientos en común, deseados y con emociones, porque en definitiva termina generando experiencias emocionales. Si yo subo en mi app interna, subo la acción de Sofi que hizo tal voluntariado y inmediatamente tengo 100 o 150 reacciones, likes o corazones o como le quieran llamar, es claro que estamos generando una emoción compartida y eso, además hoy las apps, bueno, como Human obviamente, te permiten monitorear eso además, ¿no? Las reacciones, la medida en que se está usando toda esa herramienta y eso para nosotros es, como dijimos antes, ¿no? El termómetro emocional, pero el termómetro de alineamiento de propósito entre empleados o entre personas y organización. Entonces, en resumen, estamos trabajando mucho comunicaciones, Bien, trabajando mucho en diseminar y hacer eh, polinizar mucho más me gusta mucho el término de polinizar, sobre todo en el área operativa, que muchas veces no tienen acceso a una compu o algo de eso, entonces hoy con el teléfono móvil es súper accesible para toda la compañía, tanto la parte operativa como la parte de oficina, si le quieren llamar de alguna manera, para que todos conozcan el propósito y todos tengan claro cuáles son nuestros valores y qué tanto los compartimos, porque ahí es donde interactuamos. Es mucho más que una plataforma de comunicación, es una plataforma de interacción, de sí, relacionamiento. No deja de ser relacionamiento humano a través de un canal digital, pero relacionamiento humano. Y el involucramiento en proyectos, eso es clave. Como ejemplo te puedo dar el último día de las infancias hicimos una visita a planta que fue hermosa para mí, yo soy papá de dos nenas, fue precioso, las traje obviamente, y la gente se acerca a nuestra empresa, que a su vez es linda porque es nueva y demás, es atractiva y está buenísimo. Los chicos, me acuerdo que uno preguntó, ¿cuál es tu salita? Como si fueran la salita de jardín, ¿no? Y le decía, bueno, esta es mi oficina, le decía el papá, y demás. Entonces, los chicos reflejan mucho eso. Y esa es la manera de compartir valores y de compartir emociones y experiencias y de alinear propósito, obviamente. Y en paralelo con eso, hubo un grupo de personas, para traducirte un poco lo que hablábamos antes de acciones individuales a través de la compañía. Hubo un grupo de personas que ya hace un tiempo viene haciendo solo por motivación propia una donación de juguetes para una fundación en Rosario de chicos que tienen muchas carencias y claramente no tienen un juguete en el Día del Niño o en el Día de las Infancias. Y pusimos una caja y a los 5 minutos se llenó, una caja enorme, porque tenemos cajas muy grandes acá en la planta, nuestras, de Terragene, y cuando nos dimos cuenta teníamos 40, 50 cajas llenas. Y, y- y esas cosas generan, vos decís, ¿y qué hizo HR? Facilitamos, pusimos la caja, difundimos, comunicamos, le dijimos, Checo, si no te prendiste antes, prendete ahora porque este es tu momento. Y eso genera, como te dije antes, mucho propósito compartido. Yo quiero crear un mundo mejor, desde mi metro cuadrado en Rosario, en una fundación, hasta indicadores biológicos que salvan vidas en todo el mundo. ¿Sí? sí, sí, efectivamente moviliza. Son esas cuestiones, Moviliza. como digo, la palabra facilita y también, o sea, a veces la palabra facilita queda algo como abstracto y efectivamente tiene que ver con hacer que las cosas pasen, en Sí, ese facilitar. sí. Guille, y te hago una pregunta ahí. Es, porque a veces, bueno, estamos hablando del propósito y hablamos de Terragene, que claramente es un entorno cambiante, pero ¿cómo haces para que ese propósito, que cuando lo tenemos en las palabras, lo tratamos de traducir y todo, en ese cambio, siga siendo relevante en la organización
durante el transcurso del tiempo y no se empiece a diluir. Así que no sea como, bueno, shots y momentos, sino que realmente logremos que se mantenga el propósito como algo vigente. Mirá, yo creo que, en mi opinión, el propósito debería estar siempre vigente y no debería cambiar, cualquiera sea el contexto, ¿no? Hay contextos de crisis, se me ocurre la pandemia como crisis social general, mundial, ¿no? Eh, pero el propósito, como dije antes, es tu razón de ser. Entonces, no deberías cambiar tu razón de ser si lo tenés bien trabajado y si lo tenés, si hiciste ese trabajo profundo de introspección, como te dije antes, y también, como te dije antes, en la organización es mucho más complejo porque tenés órganos de dirección de la compañía que definen a toda la organización y luego va sumando y alineando propósitos personales, pero primero tenés esas mesas donde definís valores, donde definís competencias, donde definís el propósito, misión, visión de la organización. Entonces yo no cambiaría el propósito en contextos, sí me adaptaría. Un ejemplo a mí que me gusta dar mucho es el de la comunicación, el del mail. Eh, yo me acuerdo hace unos años atrás leí una nota que decía el mail va a desaparecer y me parecía un absurdo porque decía, ¿cómo va a desaparecer el mail? Se Y usa la verdad para es que todo, hoy, para todo. claro, claro, claro. Y después lo pienso de otra manera y digo, claro, es totalmente al revés. En un mundo en el que tenemos todo el alcance del celular, buscamos tener todas las soluciones en el celular, habidas y por haber, apps para lo que te imagines, en el celular, compramos por el celular, nos relacionamos por el celular, nos comunicamos por el celular, todo por el celular. eh, lo veo casi obvio que tenés que adaptar tu estrategia de comunicación y comunicar y vivir y tratar de experimentar ese propósito a través del celular, o sea, a través de la tecnología, ¿no? Hoy las apps. Y mandar un mail te puede llegar a quedar no solo obsoleto, ¿sí? Sino que ahí sí te puede jugar en contra del propósito, pero como estrategia de contexto equivocada. ¿A qué me refiero? Si yo envío algo importante por mail y asumo que todos lo van a ver, que dicho entre paréntesis, ya me han dicho en 3 o 4 organizaciones, el mail de comunicación interna lo borramos, me dice. Justo ese lo borramos, delete. Sí, no, o lo mandamos directamente a papelera Sí, automático, como como Word. automático, porque no, porque es aburrido, porque siempre dice, cuando vos mandás algo importante o querés transmitir algo, polinizar, como decíamos antes, algo importante de valores, de comportamiento, de competencias, de propósito, va a caer ahí. Entonces, ¿cómo llego? ¿Cómo genero impacto en las personas a través de la comunicación? Y bueno, ahí sí tengo que cambiar y adaptarme al contexto. eh, a nuevas generaciones, y ahí también entra ojo que adaptarse no es tirar todo lo que teníamos y bueno, y me dedico solo a nuevas generaciones, porque si bien, por ejemplo, en mi organización, hoy en Terragent tenemos un público mayoritariamente joven, tenemos de todo y me acuerdo de una organización que venía una sola persona y le imprimíamos el recibo. Y vos decías, che, pero tenemos recibo digital hace un montón de tiempo, ¿y por qué le imprimen el recibo de sueldo a esa sola persona? Porque es una persona mayor y para nosotros era una forma de hacer valer ese valor, ¿sí? Ese valor de respeto. Si decimos que tenemos el valor de respeto en la organización, tenemos que respetar lo más sagrado de esa persona, que es su salario, ¿no? Entonces, lo mínimo. Y después, obviamente, instruirlo y tratar de- de acompañarlo a que se ayorne a la herramienta, a la nueva herramienta, a las nuevas metodologías. Pero no por eso dejarlo abandonado y decir, vamos, mira, no hay forma de imprimirte el recibo. Entonces, creo que sí tenés que adaptar tu estrategia, tu entorno, tus objetivos, eh, pero tu propósito no lo cambiaría, ni el personal ni el organizacional. Bien. Ahí me quedo un poco cómo viene tocando el tema de la emocionalidad cross. Justo el caso que me decías del Sí, recibo también tiene que ver con ese KPI emocional, con qué mide esa persona para que la empresa sí, esté comprendiendo, sea el momento en el que esté. sí. Y Sí, es como te dije antes, para mí es la autopista. Es lo que conecta o desconecta totalmente
a las personas, lo emocional. Qué poderoso. Te voy a hacer un challenge ahí con, ¿Vale? hablamos un poco de propósito, ¿sí? Y bueno, lo mismo es como que a veces se vuelve medio abstracto y lo queremos generalmente aterrizar. Quiero que Ujú. en una palabra me definas realmente en una, te doy opción de que me des dos o tres, pero vamos a tratar de que sea una palabra en la que realmente hay una diferencia entre el propósito que se vive, o sea, ¿qué hace eso realmente la diferencia entre el propósito de aquellas empresas que viven el propósito en el día a día de la organización y aquellas que queda solo en un discurso? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre esas empresas? Si me lo pudieras resumir en una palabra. Te dejo ahí un gap de dos o tres palabras, pero ¿cuál Sí, pensás? para mí eh, es, ya es fuerte por propósito. Déjame que Bien, sean varias palabras. dale, dale. Eh, porque el concepto es muy profundo. Ya es fuerte desde la mirada de propósito, pero creo que es más fuerte aún desde la mirada de todo lo que hacemos desde recursos humanos, y para mí tiene que ver con la autenticidad de las cosas. Buena Y palabra, ¿eh? Buena palabra, bien. Me gustó. sí, autenticidad es clave para definir propósito en un papel o en un cuadro o en una pared o repintado re lindo, como vos lo quieras poner. A mí me gusta decir el propósito del cuadrito, del colgado en el cuadrito, o el propósito vivencial, el que vos vivís todos los días, el- como decía una persona que admiro mucho, el talk the walk the talk, o sea, hacer lo que haces, lo que caminás, decir lo que haces, que es vivenciar el verdadero propósito. Creo que ahí sí las generaciones más jóvenes han venido a hacer algo disruptivo en esa autenticidad, porque hay estudios incluso que, que indican la facilidad que tienen los jóvenes para eh, distinguir lo auténtico de lo impuesto o de lo falso. ¿Sí? Estos estudios tienen que ver con las aplicaciones como TikTok, que vos scrolleás fácilmente, o Instagram, que scrolleás fácilmente, o YouTube, que pones omitir anuncio. Eh, Cuando omitís anuncio, claramente estás omitiendo algo que te está queriendo imponer, que te está queriendo vender, ¿no? De ahí viene que las estrategias de marketing también cambian. Entonces, todas estas nuevas generaciones están muy entrenadas en eso, en omitir todo lo que es falso, todo lo que no me interesa, todo lo que no me genera conexión emocional, y por el contrario, hacer match, el famoso next, ¿no? Que dicen los Sí, norteamericanos, y por el contrario, hacer match con todo aquello que sí me interesa. Y ahí viene la parte experiencial, ¿no? Entonces, en esa autenticidad de lo falso, estas nuevas generaciones se dan cuenta muy rápido, que, que el propósito que tenés colgado en el cuadro no es lo que vivo en el día a día, ¿sí? Antes, como te decía, no había introspección tan profunda, entonces era como que tardabas más o no lo analizabas. Hoy los chicos se dan cuenta muy rápido si, sí, si lo tenés colgado en un cuadrito o si realmente lo vivenciás en acciones y en decisiones, sobre todo, en y el qué decisiones y el para qué. corporativas. Ahí te escuchaba, digo, mi sobrinito maneja YouTube, lo único que sabe es tocar el botón de omitir. Y la tiene Omitir clarísima que a los 3 4 segundos es rápidamente, el botón omitir. No, no lee ni siquiera, pero ese botón lo conoce. rápidamente. Si le pones mucho contenido scrolleable, va a parar en los dibujitos que le guste y no va a parar en nada que no le llame la atención. Me Eh, encantó. sí, sí, es así. Guille, te quiero ir un poco más ahora, que estamos de a poco aterrizando, es tema buenas prácticas, ¿sí? Ujú. Y lo podemos llevar a Terragene y a experiencias también anteriores, un poco, indagar un poco más profundo es qué buenas prácticas, tips ustedes ejecutan en su día a día para que realmente ese propósito, que es el qué, el para qué, movilice y sea el motor de la organización. Si lo pudiera llevar en buenas prácticas o recomendaciones incluso. Sí. Eh, bueno, yo creo que los ejes son, como te dije antes, o por lo menos nuestra estrategia está basada en esos ejes que son de comunicación, de involucrar
a las personas en los proyectos, de escuchar mucho a las personas en sus propósitos personales y ver también qué grado de alineamiento tenemos desde la organización hacia las personas que no hayamos comunicado, ¿no? Porque a veces lo que falta es comunicar cómo machea eso con ese propósito personal con el organizacional o el organizacional con el personal. Y entonces ahí estamos muy cerca de la gente, estamos desarrollando mucho el socioestratégico en el piso de planta, es decir, con las personas. Nos falta mucho camino todavía, pero estamos tratando de a poco de escuchar personalmente a las personas. Eso es importantísimo, relacionarse desde lo personal y acelerarlo o potenciarlo desde las herramientas tecnológicas. ¿Sí? Exponenciarlo para mí es clave con las herramientas tecnológicas. Esa es la potencia que te dan hoy las nuevas tecnologías, pero lo experiencial, lo emocional conecta cuando mirás a los ojos a la persona. Entonces, es clave estar con las personas. A mí me gusta mucho que mi equipo de recursos humanos esté sentado con la gente y sepa y conozca los proyectos de vida de las personas, no por metiche, no por curioso, sino porque queremos acompañar a nuestras personas. Y cuando vos querés acompañar a tus personas desde cualquier herramienta, eh, te voy a dar un ejemplo práctico. Me siento con vos en la oficina y vos me decís, che, estoy buscando comprarme un vehículo nuevo. Y la verdad que eso me va a ayudar mucho, me va a facilitar la vida, porque si bien comprarme un vehículo no es mi propósito de vida, tengo un propósito de vida con mi pareja y la verdad que nos está complicando la vida del auto porque ninguno de los dos llega o porque tenemos un solo auto para los dos y las distancias en mi ciudad o donde fuere son largas o lo que sea. Y vos terminás escuchando algo que decís, nosotros tenemos una línea de crédito para los empleados. Bueno, perfecto. Mira, Sofi, cuando terminás de escucharte, digo, mira, tenemos la forma de ayudarte. Es con una línea de crédito que tiene la organización para este tema o para otro. Y vos decís, wow, ya conecté. ¿Por qué? Porque me resolviste parte de mi vida personal de manera tal que me fomenta mi propósito personal y automáticamente alinea con la organización, porque la organización me facilitó esa herramienta, ¿no? Entonces, esa es una, y la otra que para mí es clave, dos más claves, tips, es el conocimiento en toda la organización de lo que hace el otro y de cómo aporta al propósito organizacional. Hace poquito me invitaron a un proyecto muy técnico. eh, eh, Confieso que me da mucho nervios cuando me invitan porque acá todo es muy científico y todo de alto vuelo técnico. Entonces voy invitado y me muestran un proyecto maravilloso, totalmente, un robot con IA espectacular. Y bueno, automáticamente dije, esto hay que comunicarlo, esto la gente tiene que conocer, no solo los 4 o 5 gerentes que habíamos ido a ver el proyecto, sino todos tienen que entender que esto lo estamos haciendo acá. Y eso nos generó que después encontrás personas en otras áreas que pueden aportar a ese proyecto y co-crear cosas a ese o a proyectos anexos a ese. Entonces, eso genera propósito 100% común, temas en común, ¿no? Temas que nos relacionan en común para el propósito organizacional. El difundir el aporte de cada uno al aporte organizacional. Eso genera muchísimo alineamiento organizacional. Que de cierta manera lo que vos estás comentando es esa conexión, es conectar. O sea, lo que sucede está sucediendo, pero ¿cómo conectamos para que se entienda que estamos todos yendo en la misma línea? Que Sí, en definitiva yo te acompaño en tus puntos de dolor como en tu vida personal y vos sí, desde tu rol acompañás a la organización en los puntos de dolor de la organización para seguir creciendo. Es como que en sí. ese acompañamiento se van sinergizando, de cierta Y manera. en esto iba el último tips que acá todavía no hemos llegado a implementar. Yo hace poco estoy en Terragene, relativamente poco, y sí lo he hecho en otras compañías y para mí es sumamente clave facilitar espacios de conexión personal más allá de las tecnologías, que está bueno,
clave. pero acá en Terragene nos gusta mucho la conexión personal, vivencial en persona, y generar espacios donde podamos reflexionar sobre qué valores traemos y qué valores compartimos, y cómo podemos potenciar esos valores, esos comportamientos, esas competencias. Para mí es sumamente potente. Eso es algo, esos talleres o esos espacios, hay que tenerlos porque son los que generan, acá me siento, el otro día un empleado me dijo algo buenísimo, acá me siento muy bien, mis compañeros son mis amigos. Y Qué lindo. eso es clima, eso es compartir mucho más que un espacio de trabajo, que una tarea, un objetivo chico. Bien, ay, Guille, hablamos más temprano de los KPI emocionales. Yo quiero ir un poco más a la medición concreta. Es Sí. hoy cómo esto que es intangible, que es el propósito, qué métricas o qué formas utilizan ustedes internamente para empezar a ver si este propósito está realmente alineado, que es el propósito más bien estratégico, está realmente alineado con las acciones concretas y el desempeño de la organización. O sea, ¿cómo medís eso? Es difícil, es algo que siempre no sé si la palabra es critica, pero siempre se le observa a recursos humanos, tiene muchos procesos soft, entonces y propósito es el proceso soft Sí. o es el tema soft. Y bueno, ¿y cómo lo medís? Te va a decir cualquier hombre de negocios, ¿no? Como bien dijiste vos en la presentación, me gustan Quiero mucho el los número. negocios Sí, y me quiero el siento, número después. claro, claro. Y como soy contador, me siento un traductor de temas soft a métricas. Yo lo abordaría de hecho lo abordamos de distintos indicadores. Uno muy concreto, como primer, a mí me gusta mucho el pulso de clima. Cuando digo pulso, lo remarco y no porque esté en detrimento de la encuesta de clima, me encantan las encuestas de clima, creo que son trabajos profundos de largo plazo, pero me parece que las encuestas de clima, o por lo menos yo, las usaría más para trabajar como herramientas y el pulso me gusta más para como termómetro, como métrica de cómo está el clima en determinados focos, ¿no? Y entonces ahí usaría pulsos, de nuevo, las tecnologías, las nuevas tecnologías te ayudan muchísimo con los pulsos, son muy fáciles de implementar, lo puedes hacer de nuevo en el celular, como decía antes, y alcanzar a toda la organización en un pulso rápido. Nosotros hace poco hicimos uno con, con una herramienta no tan nueva tecnológica y sin embargo nos dio buenísimos resultados. Entonces eso te marca si el clima está muy malo, en ese foco, ¿no? Que vayas a medir, o esa parte del clima, vamos a decirlo así, claramente tu propósito se está desalineando o el propósito de las personas con la organización está desalineado. No termina ahí, obviamente, tomaría hacia afuera, eso es un poco más hacia adentro, un poco más hacia afuera, miraría NPS de clientes o encuestas de satisfacción de clientes, porque los clientes rápidamente y más porque pagan por lo que les brindamos, te dicen, che, lo que yo compré no es lo que sos, ¿sí? Entonces te lo transmiten a través de las encuestas, por eso las encuestas o los NPS, como más moderno el concepto, de satisfacción del cliente es importante para mí. Índice de rotación, los índices de rotación son Bien. clarísimos, sobre todo cuando indagás, cuando te tomás el trabajo de hacer una entrevista de egreso profunda, digamos, de entender el conocimiento por qué esa persona se está yendo. Si 9 de 10 personas te dicen que se van porque no comparten los valores, y bueno, claramente tenés Hay un tema, un sí. indicador, ¿no? Ahora, si te dicen que se van por, no sé, por cuestiones salariales, tenés que ver un proceso más duro como es el de compensaciones. Pero ahí tenés otro indicador para medir si tu propósito se está alineando o no. Sobre todo cuando viven valores en un área también. Eh, y
te decía, ese índice de rotación, los NPS, indicadores de negocio también. El propósito cuando no está alineado, eh, y vuelvo al título inicial, las personas bajan su motivación considerablemente, porque bajan su compromiso considerablemente, y eso hace que el negocio no marche bien, porque van a estar con la cabeza en otra cosa, porque van a estar enojados probablemente con la organización o con parte de la organización, y van a generar una entropía de esa energía positiva, y entonces no se va a alinear en consecución de logros de negocio. Entonces, cuando los negocios andan mal, también tenés que fijarte qué está mal en tu propósito, qué estás alineando mal con los propósitos personales de los colaboradores. Creo que con esos indicadores macros podés trabajar muy bien la métrica, Bueno, ahí te darle escuchaba, números. sí, ahí te escuchaba un poco y generalmente en las encuestas del clima, en las encuestas de pulso, hay un rol clave en esas encuestas y que en general suele ser quien transmite a veces el propósito, más allá del equipo de recursos humanos, que es los líderes de la organización. Sí. Y me gustaría, desde tu lugar, desde tu conocimiento, tu know-how, es ¿qué recomendación le darías a los líderes a la hora de bajar, reforzar, comunicar el propósito, ese motor a los equipos? Y bueno, y especialmente también en contextos más difíciles de crisis y transformación. Creo que vendría bien, ¿qué recomendación le darías a esos roles tan claves en la organización, que están en el día a día? Mirá, yo creo que los líderes tienen un rol fundamental, ¿sí? En el alineamiento y en la transmisión, en tanto estén cerca de sus equipos, en tanto sean verdaderos líderes o ejerzan el rol del liderazgo adecuadamente, ¿no? Porque también, como te dije antes, al igual que la comunicación, te pueden generar distorsiones muy importantes. Hay infinita cantidad de encuestas donde muestran que el 80% de las personas renuncia a su jefe de trabajo, y demás. Y, y es porque también el colaborador tiene como imagen directa, y muchas veces las encuestas de clima hablan en su mayoría de preguntas de los líderes, de cómo se comportan esos líderes, y en tanto no se comporten como la organización desea y como sus propios colaboradores y miembros de equipo desean, claramente van a generar distorsiones en ese propósito. Entonces tiene un rol fundamental, con lo cual, digamos, trabajaría con los líderes o con el equipo de liderazgo. De hecho, lo hago. Nosotros tenemos reuniones semanales de alto liderazgo, y trabajamos mucho, y trabajaría más sobre temas de alineamiento de propósitos, ¿no? Y son también quienes a su vez te retroalimentan. Dicen, mira, mi área no están de acuerdo con tal decisión organizacional porque no coincide con los valores. Ok, y ahí hay que revisar si la decisión está mal tomada, si la decisión estuvo mal comunicada. Muchas veces pasa eso, que es la picardía más grande, ¿no? O el líder interpretó mal la comunicación y la transmitió peor. Entonces hay que retrabajar, si estás a tiempo, poder subsanar esos errores de comunicación. Lo ideal es trabajarlo antes, ¿no? Me encantó. Guille, me quedaría hablando horas con vos. Creo que el propósito es algo que es tan central en una organización y tenemos mucho tela para cortar, pero Bien. para darle un cierre antes, quiero que como desde tu lugar, con una frase, una recomendación, algo que tenga que ver con el propósito en el día a día, como para darle un cierre, ¿cuál sería tu visión respecto al propósito, a la conexión con las personas? Eh, mi visión es que vale la pena trabajar en el propósito personal primero, sin Bien, dudas. Te va a dar un bienestar, tanto que en esta época se habla de bienestar personal, psicológico y demás, y que redunda en lo físico también, obviamente. Está todo conectado, nuestro cuerpo no está disociado. Eh, eh,
creo que trabajar profundamente en el propósito personal vale la pena, háganlo. Eh, y desde lo organizacional, trabajar en el propósito organizacional y tratar de alinear con las personas es algo que va a llevar la motivación de los colaboradores a otro nivel, porque esa motivación intrínseca, no hay motivación extrínseca o dinero o incentivo, como le quiera llamar, que pueda suplir, por lo menos en mi opinión. Eh, y si una persona está eh, con la convicción de que el propósito organizacional está alineado con el personal, llega a niveles de compromiso Altísimos. súper potentes, sí, súper potentes, y los resultados vienen solos después. Lo vas a ver en el resultado del negocio claramente, en lo máximo que tu negocio pueda dar, obviamente, pero vale mucho la pena trabajar en el propósito. ¿Qué pasa? Es un lugar de salir de la zona de confort y nuestro, no- nuestro cerebro generalmente va a tender a ponerte obstáculos mentales y decirte, no, es algo difícil, toda la gente se te va a poner en contra y demás, pero vale la pena, superen esa zona de confort y vayan por alinear el propósito para motivar a los colaboradores y si utilizan métricas y digitalización, es ideal. Me encantó. Guille, agradecerte por el tiempo, el espacio. Va a quedar la grabación para que la puedan ver los que no se pudieron sumar ahora. Bueno, Con esto damos cierre un tema central del propósito de la organización como clave en el éxito y en la motivación de los colaboradores. Y nos vamos a volver a encontrar, Guille, y seguramente en la próxima Q-Talk, para los que estén escuchando, vamos a estar viendo lo que es salario emocional para engancharlo, porque hubo mucho de esto, Guille, así que me para que no encanta, se pierdan, que va a estar me Cami. prendo. Guille, muchas gracias. Y un saludo Oh, a todos los que están del otro lado. muchas gracias a Espectacular como vos. siempre de jueves. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guille. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.